Buenas, mi nombre es Orquídea Morel, estudiante de Psicología Clínica, matrícula 155653. Le estaremos exponiendo sobre la conducta no verbal del cliente y los diferentes tipos de respuesta del terapeuta o el consejero. Somos el grupo número 4. Le estaré explicando el comportamiento no verbal. Es el término científico del lenguaje no verbal que tiende a ser resultado de la expresión de las emociones, movimientos corporales y su orientación de un lugar a otro. ¿Cuáles son los factores que influyen en la conducta no verbal? Tenemos el tono, el ritmo, el volumen, el timbre e incluso los silencios. Estos forman parte de la comunicación no verbal. La risa, el llanto, los silbidos o las interjecciones son algunos ejemplos. ¿Cómo afecta el lenguaje no verbal? Transmite nuestro estado de ánimo mediante un solo gesto. Podemos comunicar sin palabras nuestro estado de ánimo o la sensación que nos gustaría transmitir. En una presentación pública es importante que los gestos complementen nuestras palabras si queremos transmitir euforia, tristeza o alegría. Un ejemplo en esta parte, las que somos madres sabemos cuando nuestros niños tienen necesidades porque se tocan sus partes. Al igual hay muchísimas formas no verbales que nosotros como madre, solo con los gestos de los niños, sabemos ya qué nos quieren informar. Elementos de la comunicación no verbal. Tenemos kinexia, proxemia y paralingüística. Dentro de la comunicación no verbal podemos distinguir elementos clave a la hora de relacionarnos y comunicarnos con otras personas. A través de estos gestos no verbales, el lenguaje verbal, pasamos a analizar cada uno de ellos. Tenemos la kinesia, son los movimientos corporales, por lo cual podemos determinar el comportamiento de una persona a través de su postura, sus gestos, expresión facial, mirada y sonrisa. La proxemia es la distancia física o grado de proximidad que se establece entre dos o más personas. Es una situación de interacción. Hay ser de normas implícitas, implicable a cualquier cultura entre dos o más personas. En este caso nos habla sobre los espacios. Tenemos 4 espacios o zonas de acción: espacio público, espacio habitual, espacio de interacción y espacio corporal. Tenemos paralingüística, que es la capacidad de codificar y decodificar mensajes a través de códigos no verbales producidos por la voz. Los elementos paralingüísticos los usamos al establecer una conversación y acompañan al lenguaje no verbal de forma complementaria al mismo para transmitir una información adicional al mensaje que queremos emitir. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marisol Soriano González, matrícula 178173. El tema que le voy a hablar es cómo trabajar con la conducta no verbal del cliente y cuáles son las respuestas del terapeuta ante diferentes situaciones. La comunicación no verbal son los actos por los que se transmite un mensaje sin usar palabras orales o escritas, y sin importar el idioma en que interactúen el emisor y el receptor. El comportamiento no verbal incluirá el comportamiento espacial del hombre, como el movimiento, la gestualidad, los cambios en la mirada y en la expresión de la cara, el aspecto externo y aquellos aspectos no estrictamente lingüísticos del discurso. Fernández señala que el comportamiento no verbal es cualquier acción que no sea estrictamente verbal. Entonces, ¿qué debemos considerar al momento de hablar de comunicación no verbal en una entrevista de trabajo? Salvador comparte lo siguiente: debemos considerar al momento el gesto. Es importante expresar la naturalidad y tranquilidad con el rostro que con la misma palabra. Por tanto,
No exagere ni te muestre arrogante. Sea amigable, demuestra confianza y profesionalidad, con una sonrisa que no sea demasiado tímida ni tampoco amenazante. El saludo, si es la primera vez que vemos a quien nos vas a entrevistar, debemos dar la mano, el cual es una expresión de educación. El contacto visual, la persona podría percibir como alguien nervioso, maleducado o con miedo si evita mirar a los ojos. La vestimenta debe ser acorde a la cultura laboral de la compañía y que demuestre profesionalismo, calidad e higiene, pues es reflejo eterno de tu personalidad. La postura como modo de cortesía. Después de presentarte, siéntate hasta el momento en que te inviten y no antes. Los diferentes tipos de respuestas del terapeuta o el consejero. La terapia cognitiva es una de las principales escuelas de psicoterapia y además una de las más antiguas, solamente superada por la terapia psicoanalítica, creada por el psicólogo estadounidense Aaron en la década de los 70. Este afamado profesional de la psicología afirma que los pensamientos, sentimientos y conducta de la persona están interrelacionadas. Está la terapia psicoanalítica, una de las terapias más conocidas a nivel mundial y también más poco comprendida por la población general, es la terapia psicoanalítica. Por lo tanto, el objetivo principal de la terapia psicoanalítica es descubrir las experiencias tempranas y anteriores de la vida de la persona, las cuales le están afectando en la actualidad, ofreciendo así una visión y resolución del problema del paciente. La terapia psicodinámica surge con un tipo de terapia que comprende los métodos de actuación y las teorías de las diferentes terapias psicoanalíticas. La terapia conductual, esta es, a diferencia de la terapia cognitiva, que se centra en los pensamientos, pone en el foco en la necesidad de promover cambios en aquellos comportamientos que resulten perjudiciales o desadaptivos para la persona. El objetivo es que la persona consiga escoger por ella misma qué comportamientos son positivos o efectivos en su interacción con el medio. Es por tanto una terapia basada en la acción en la que no se llega a profundizar tanto en la causa más profunda que propician los comportamientos indeseables, sino que se centra en la forma del comportamiento actual y en cómo ésta puede modificar. También está la psicoterapia cognitiva conductual. Enseña a la persona que tanto los pensamientos como las conductas tienen un impacto sobre ella y sobre su entorno, por lo que el objetivo de este tipo de terapia es identificar y evaluar los comportamientos aprendidos, así como las dinámicas del pensamiento negativas para modificarlo de una forma efectiva y adaptativa. La terapia breve estratégica forma parte de la llamada escuela psicológica humanista. Es un tipo de terapia relativamente novedosa. Se centra principalmente en la creación de soluciones a problemas específicos, dejando a un lado las raíces más profundas del problema. El psicólogo te escucha sin molestarte, no se adelantará a conclusiones, ni pondrá palabra en tu boca. Es una persona neutral y objetiva. No estará involucrado emocionalmente.
Suele ocurrir que el consejo de los amigos termina perjudicando la toma de decisiones del aconsejado, no por maldad, sino porque a veces no basta solo hablar con base en la experiencia. Todos hemos hablado con un amigo por muchas horas sobre un problema sin alcanzar una solución o medida a tomar. Terminan siendo horas huecas que solo sirvieron de desahogo. Un psicólogo garantiza un desenlace, una medida a tomar, una solución al problema. Además de escucharte, tiene que decirte y cómo orientarte con base en su conocimiento teórico y práctico. Bye. Hasta aquí mi exposición. Gracias.